Abran sus Biblias al libro de Hechos. Tenemos 2 meses más o menos que no hemos estado en el libro de Hechos, el Book of Acts. Y hemos corrido ya casi un año y medio, yo creo, cuando comenzamos este libro. El libro de los Hechos, la iglesia no adulterada. Y antes de seguir, sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta. Sabemos que no hay ningún ser humano perfecto. Y la iglesia es el cuerpo de Dios, diseñado por Dios. Entonces no va a haber iglesia perfecta. Pero en la palabra de Dios tenemos un gran ejemplo de cómo se debe de ver la iglesia. Porque si vamos al libro de Hechos, lo que hemos aprendido que aún en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva no era iglesia perfecta. Aún, de hecho, ellos tenían también problemas, especialmente porque apenas se estaban originando, apenas estaban comenzando, estaban saliendo de los periodos del judaísmo al cristianismo. Entonces, estos primeros pasos eran difíciles para los primeros creyentes. Si se acuerdan, la iglesia no se llamaba la iglesia, le decían el camino. En inglés le decían the way, que significa el camino. Ya después en Hechos, por la primera vez, quiero decir en Hechos 10 o 11, por la primera vez Pablo le dice, esta institución le dice la iglesia. Y le dice cristianismo o le dice cristiano a los primeros creyentes. Entonces, la iglesia no adulterada es un ejemplo que tenemos en el libro de Hechos que podemos ir para mirar cómo se debe de ver la iglesia. No todo va a ser igual hoy en la manera que se miraba en esos tiempos. Después del día de Pentecostés, ellos hicieron señales, milagros. Yo no estoy diciendo que hoy no se pueden hacer esas señales y milagros, pero ciertas cosas de seguro ya no. Y por ejemplo, yo pienso que ya no hay apóstoles, porque los apóstoles, yo en mi opinión, eran durante los tiempos estos de la Biblia. Pero muchos de lo que tenemos todavía podemos aplicar para nuestras iglesias hoy. Entonces, Hechos 26. ¿Qué capítulo dije? No dije capítulo, ¿verdad? Hechos 26 vamos a estar hoy. Pero antes de comenzar, hoy no tengo notas. No tengo nada. Entonces, no, eso no es para decir que vamos a terminar tempranito. Quizás hasta me tardo más. Pero no tengo notas porque esto va a ser la historia de Pablo contándolo de nuevo en frente de un tribunal y un juez. Y muchos de nosotros ya hemos escuchado la historia de Pablo. La vamos a escuchar de nuevo. ¿Qué es nuestro propósito? Antes de seguir adelante, ¿de qué es nuestro propósito como cristiano o cristiana? Si pregunto yo, ¿qué es el propósito de un padre? Vamos a comenzar en prácticamente. ¿Qué es el propósito de un padre? Diga, José. Conducir a los hijos bien por buen camino. Conducir a los hijos bien para un buen camino. ¿Ese es el único propósito de un padre? Pues, es uno, ¿verdad? Es uno de los más importantes. Sí, ¿verdad? Buen ejemplo. ¿Qué es un propósito de ser un buen vecino, una buena vecina? Llevarse bien. El próximo, sí, el prójimo. Sí. Hay más propósitos, aparte de esos también, ¿verdad? Sí. Sí, sí se puede. Pero eso es uno de los más importantes. Pero si se puede también hablarles de Dios, y muchos no. Sí. Termina hasta la amistad a veces. ¿Qué es el propósito de un trabajador en el trabajo? Desempeñar su trabajo lo mejor posible. Desempeñar su trabajo lo mejor posible. Sí. Conducir con los otros compañeros, los trabajadores. Hay varios propósitos, pero el mejor es trabajar a lo mejor posible para esa compañía o en ese negocio. Entonces, ¿qué es el propósito del cristianismo? ¿Qué es el propósito de un creyente, de un cristiano, una cristiana? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el deber
de un cristiano. Diga, María. Pienso que el propósito del cristianismo es el abrirnos los ojos a las verdades y el guiarnos, llevarnos ahora sí que por el buen camino. Sí, exactamente. ¿Sería el único propósito eso? Eso es uno de los mejores ejemplos. Sí. No creo, pero pienso que hay muchos más. Sí, hay muchos más, pero uno de los mejores, el mejor propósito es conllevarnos y aprender más. ¿Y ibas a decir algo, Carmen? Por ejemplo, cuando estamos conviviendo con la gente, Ajá. son clientes o nuestra familia, Conviviendo con nuestra familia, gente, ajá. pues como apuntarnos a Cristo. Ujú. Pues el propósito también del cristianismo es llevarnos un buen camino para que los hijos vean y también. Ujú. Ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Sí, entonces hay en el cristianismo, para un cristiano, una cristiana, hay varios deberes para un cristiano, una cristiana. Hoy vamos a mirar uno de los más importantes y vamos a ver a Pablo enseñarnos eso. Entonces, para dar un poco de resumen, antes de comenzar, he titulado este mensaje de Hechos 26, esto. Dios, y lo que estoy mirando aquí a cada uno de nosotros, nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos creyentes. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza y fe a nuestro Señor Jesucristo. Lo que estoy mirando aquí, enfrente de mí. Dios te rescató de los perdidos para que atraigas a los perdidos a Dios. Déjalo repito. Dios te rescató, Dios me rescató de los perdidos para que atraigamos a los perdidos a Dios. Ese es uno de los más grandes propósitos como cristiano. Eso quiere decir que es para que trabajemos con las personas que están fuera de él. Sí, porque Dios en su voluntad puede hacer cualquier cosa sin nosotros. Él no nos necesita para nada. Él no necesitó a Joel, a Carmen, a María Altagracia, a Francis, a José, cuando creó el universo. No nos necesitó, ¿verdad? Cuando hizo las montañas y las primeras criaturas, cuando hizo el mar y cuando hizo los primeros peces del mar, no necesitaba. Entonces, Él no nos necesita para nada. Pero ¿saben qué? Él nos usa para su gloria. Y Él nos va a usar para su gloria, para su propósito, para glorificarlo. Entonces, por ser escogido y ser parte de su familia, Dios nos va a dar un propósito. Y uno de los propósitos es Dios sacarnos. Por ejemplo, tenemos una alberca lleno de tiburones, lleno de agua, y está a la profundidad de 50 pies. Y uno no puede salir porque hay una cerca alrededor de la alberca, pero está un hombre, un ser sacando a gente. Él nos saca o te saca a ti antes de que caigas muerto, o que te ahogues, o que seas comido por los tiburones. Dios va a usarte después de sacarte, de rescatarte, para que tú rescates a otras personas, para que Él te use. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es todopoderoso. Él caminó sobre el agua. Él alimentó a más de 5,000 personas. Él levantó a los muertos. Él no necesita, pero Él nos va a usar para su gloria, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Pero uno de los propósitos es eso. Dios nos rescató de los perdidos para atraer a los perdidos. Entonces, otra manera de decirlo es para usarnos, para atraer a los perdidos a Dios. Entonces, Hechos 26.
Vamos a mirar. Sí, la última vez que miramos a Pablo, hace como 2 meses y medio, ¿se acuerdan que él había corrido 3 viajes misioneros? Más o menos por aquí hasta por acá. No había llegado a Italia. Él vino hasta acá, regresó de nuevo, primer viaje misionero. Segundo viaje misionero por barco y luego otra vez más o menos recorrió todos los lugares donde había establecido iglesias. Y luego la tercera vez, otra vez, y luego regresó, pero tenía un deseo, tenía un anhelo de regresar a Jerusalén, aunque él sabía que lo iban a perseguir, que lo querían matar. ¿Se acuerdan de quién era Pablo antes? Hoy vamos a mirar la historia. ¿Quién era Pablo antes? Perseguía. Y estos judíos en Jerusalén sabían que lo habían contratado para matar y atraer a los cristianos, para encarcelarlos y matarlos. Y ahora hizo al contrario y lo odiaban porque Dios lo había rescatado. Sabiendo eso, él todavía tenía el anhelo de regresar a su gente, porque él tenía un anhelo para que ellos fueran rescatados. Y en una manera u otra, parece que hace como 2-3 meses pasado, hablamos un poco de eso, que él había sido rescatado, pero él tenía todavía el deseo de regresar a su pueblo, a su raza de los judíos, porque ellos estaban bien perdidos. Entonces regresó a Jerusalén y fue lo que pasó. Lo arrestaron, lo acusaron de haber entrado al templo con gentiles, con gente que no eran judíos. Y esa era una ofensa contra Dios. Eran impuros para él. Sí, entonces eso no era lo que había sucedido, pero lo acusaron de eso para poder tener algo, para acusarlo. Entonces lo acusaron y aquí había soldados romanos, había gobernador de esta región. Entonces trajeron a un comandante, lo trajeron a Jerusalén. El comandante no encontró nada malo con él. Entonces se acuerdan que él lo iba a enviar a Cesarea, pero ciertos judíos planificaron en ruta a Cesarea de brincarlo y matarlo. Entonces el comandante se dio cuenta y lo envió por la noche y llegaron a Cesarea. Y es ahí donde está. Entonces él estaba allí en Cesarea con el gobernador Félix, que era el gobernador de esta región. Entonces Pablo se presentó ante el gobernador Félix. Pablo dio su testimonio y le dio las noticias, el evangelio a Félix. Y dijo, cuando venga otra persona, ahí nos daremos cuenta quién está diciendo la verdad. Pero lo que sucedió, si se acuerdan, vamos a decir, capítulo 24, los últimos del 25. Ya vamos a ver aquí. Dos años duró, porque lo que pasó, Félix se fue y lo dejó encarcelado. Se olvidó de Pablo. Vino otro gobernador. Entonces otra vez los judíos se acordaron que ahí estaba Pablo. ¿Y qué es lo que hace cuando un gerente nuevo asume la posición nueva? ¿Qué es lo que primero hacen? Hay que se fija qué es lo que dejó el gerente antes sin terminar y a ver qué hay que terminar, a ver qué hay que comenzar. Y una de las cosas que miró que estaba cancelado un hombre llamado Pablo. Entonces, cuando llega un gerente, un gobernador nuevo, un rey nuevo, lo primero que hacen, vamos a averiguar qué es lo que se necesita que hacer, qué cuentas tenemos que hacer. Entonces, lo que miró es que miró a este hombre encarcelado. Vamos a comenzar con esto. Entonces, él no sabía nada de nada. Se presentó ante Festo
Y Festo, como no era judío, era romano, invitó a un hombre que se llamaba Agripa. Y este Agripa era rey judío de toda el área de Judea. Pero él había venido de Roma, él había sido presentado a la región de aquí, de Judea, como el nuevo rey de Judea. Pero él no tenía mucho, él tenía poder, pero él siempre, todos estaban bajo la presión de Roma. Pero Roma daba oportunidad para que las razas diferentes que ellos habían conquistado podrían todavía vivir sus vidas, adorar al Dios que quieran. Entonces ellos apuntaron a Festus de aquí y lo mandaron y lo enviaron para acá. Entonces, como Pablo le dijo a Félix, yo quiero que me manden y me envíen hasta Roma con el César. ¿Por qué? Porque el Félix le preguntó, ¿quieres que te envíen para Jerusalén para que tengas ahí una corte? ¿Y qué dijo Pablo? No, porque él sabía que se lo enviaban aquí, lo iban a matar. Entonces él pidió protección del rey de Roma, que es el César. Entonces cuando era una ley, cuando uno pedía protección del rey, del César, tenían obligación los romanos de enviarlos enfrente del César. Entonces, como había dicho eso, ellos estaban obligados de enviar a Pablo hasta allá. Pero antes de enviarlo, como el Festus no tenía nada de conocimiento si era culpable o no, porque él no encontró nada malo contra él, invitó a Agripa para que se presentara enfrente de Agripa, para darle una idea de qué es lo que había hecho, para poder enviarlo al César. Porque ¿qué sería que se lo enviaba a Pablo al rey de Roma sin tener algo contra él? Sería en vano. Se miraría ridículo el gobernador, se miraría ridículo el rey de Judea. Entonces, lo que está haciendo aquí el gobernador Festus, le está pidiendo a Agripa, ok, tengo a este hombre, no sé nada, lo que yo sé que no encuentro nada malo con él. Mañana ven y fíjate, y te voy a presentar a este hombre que tiene 2 años aquí, para ver si encontramos algo, porque sería ridículo enviarlo al César, al rey de Roma, sin saber algo. Entonces aquí es donde estamos hoy. 2 años ya tiene aquí Pablo. Estaba aquí, ahora está en Cesarea y eventualmente va a viajar hasta acá. Vamos a comenzar capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa. ¿Quién es este rey Agripa? El abuelito de rey Agripa. ¿Saben quién era? El rey de Judea hace como 60, 70 años. Era el rey Herodes. ¿Y quién era este rey Herodes? Es el que estaba matando a todos los niños de 2 años y menor porque habían escuchado de un rey judío que iba a venir a rescatar a los judíos, y ese mismo rey era Jesús. Entonces el abuelito de Agripa era el rey Herodes, hace como 70 años anteriormente. Este es el ¿cómo se dice? Entonces si el rey Herodes era el abuelito de Agripa, sería el niño el bisnieto, ¿cómo se dice? El nieto es el primero, ¿verdad? Y luego el bisnieto. El bisnieto. Este es el bisnieto del rey Herodes. Sí, entonces ya tiene este mismo rey, su abuelito era el que había tratado de matar mató a los bebés de 2 años. El papá de él era el que se enfrentó a Jesús y que lo mandó y lo envió a la muerte. Pero este rey Agripa estaba acá.
cuando todo eso sucedió. Entonces él tiene más o menos un poco de conocimiento, pero es el mismo rey que ahora está enfrente de Pablo. Versículo: Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Pablo sabía quién era este hombre. Pablo sabía quién era este rey. Pablo sabía qué había hecho su papá, su abuelito. Pero está dando el respeto, porque esta es la oportunidad para Pablo. Vamos a ver que teniendo una oportunidad para defenderse para su libertad, no hace una defensa para su libertad. Versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Ahora va a comenzar Pablo de su historia. Comenzando de su niñez. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Porque recuerdan que los judíos son los que los están acusando de blasfemar la ley judía, blasfemar el templo, blasfemar a Dios. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo les está diciendo a este rey judío, y acuérdense que él está rodeado de todos estos acusadores judíos, y también acuérdense que él está rodeado del gobernador de aquí, de esta región, y está rodeado de otros príncipes de otras áreas, porque aquí venían seguidos príncipes y reyes y reinas. Había gente aquí de influencia, bastante, y lo están escuchando a Pablo. Y ahora, versículo 6, me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Uno de los problemas que los judíos tenían con su ley es que ellos muchos de los fariseos no creían que podía haber alguien que se podía resucitar de la muerte. Ellos sí creían que a los últimos tiempos de la tierra iba a haber una resurrección de los muertos. Ellos creían eso, pero ellos no pensaban que este dicho Jesús era uno que podía hacer eso. Yo tengo una observación, dice nuestras 12 tribus, ¿eso es como los 12 apóstoles? No. No tenía una... Es algo así, pero cuando vamos a retrasarnos hasta el Antiguo Testamento, cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar bastantes naciones que iban a venir de él, de Abraham salieron Jacobo y Isaac. Jacobo es el que le dicen el padre de los judíos, y de Jacobo salieron 12 hijos, y cada hijo tenía su nombre. Uno era Benjamín, uno era Judas, otro era, habían varios. De esos 12 hijos salieron los tribus judíos. Entonces de esos tribus, ahora vamos a adelantarnos, salieron los 12 tribus de Israel. Entonces cada tribu era una región de Israel. Entonces, aquí cuando está diciendo Pablo, ¿qué versículo era, María? El 6. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa
esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto. Entonces está diciendo, esta es la esperanza que nuestra nación, que nuestra gente, que nuestra raza tenía en Dios, con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, le está diciendo aquí a Agripa, por lo que me están acusando los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces lo que está haciendo Pablo le está diciendo a este rey judío, tú ya sabes, tú sabes de esto. Lo único que estoy haciendo es estoy recontando lo que dice la palabra de Dios. Y por eso me están acusando, por la esperanza que tenemos. Versículo 9, pues bien, yo mismo estaba convencido. Ahora está hablando de su vida personal como fariseo, cuando se llamaba o cuando iba por el nombre Saulo. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Otra vez está esa palabra, santos. Santos no es gente muerta. Nada más voy a pasar y decir eso, porque estamos hablando en el contexto, estamos aquí en el contexto hispano. En el contexto hispano sabemos que mucha gente habla de santos. Santos no es algo muerto, alguien que ha muerto. Un santo es nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros aquí en este cuarto, en esta iglesia, somos santos. Porque lo que está diciendo aquí Pablo. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. No va a meter a los muertos a la cárcel, ¿verdad? Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban? ¿Quién estaba ahí? Saulo. Estaba a los pies de Saulo. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. ¿Se acuerdan cuando estábamos en esos capítulos? En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he apreciado a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Vamos a pausar ahí. Entonces aquí está recontando Pablo lo que le pasó. Iban a Damasco, él y sus compañeros, para arrastrar a los creyentes del camino de la iglesia, a los cristianos, arrastrarlos a la cárcel y luego ahí en la cárcel los iban a matar. Tenía él un celo. Lo que está tratando de enseñar a Agripa, Pablo y a los judíos que lo están acusando, que él era igual que ellos. Él vino de los judíos. Él era un fariseo. Tenía un celo para la ley de Moisés. Él era igual que ellos. Pero lo que cambió es que cuando Jesús, el Señor, el Dios del universo, lo encontró en el camino a Damasco y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Entonces él está tratando de decirles, yo soy igual que ustedes.
Pero esto fue lo que me abrió los ojos. Vamos a regresar un poco no tengo mi pluma, pero no se preocupen. Versículo 24. No, estoy adelantado. Vamos a regresar al 17. Esto es unas palabras de Jesús. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Dios o Jesús cuando le dijo eso a Pablo? Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las... Vamos a para pausa. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que los va a sacar, Dios va a sacar ¿a quién? A Pablo. Lo va a sacar de quién? De los judíos. Sí, de los judíos y los gentiles. Pero en más De los perdidos. de los perdidos. Porque ellos estaban perdidos. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos, dice, de estos, los gentiles, los judíos, los que estaban perdidos. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Vamos a pausar ahí. Como dije, Dios te rescató de los perdidos para que atraigas los perdidos a Dios. Cuando Dios te rescató a ti y a mí, no es para decir, ok, Joel, ya te rescaté, te saqué del infierno, vas a estar en mi reino, toma un asiento, te traigo una bebida, un té, ¿cómo lo quieres? ¿Caliente o frío? Ok, siéntate, no tienes que hacer nada. Eso no es el propósito de Dios o Cristo en rescatarnos. Él lo que está haciendo o hace Dios o Cristo cuando nos rescata es el mismo propósito que Cristo o Dios le dio a Pablo y que nos da a nosotros. ¿Y qué es eso? Para que te envío a estos, versículo 17, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás. Dios da un propósito a cada cristiano. Bueno, Joel, eso era Pablo, él era un apóstol, entonces eso es diferente. Él tenía un don que nosotros no. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de atraer a los perdidos que Dios nos va a enviar para rescatarlos. Dios es el que hace, Dios es el que rescata. Dios es el que obra poderosamente en los corazones de los perdidos. Pero nosotros somos los que los atraemos a la verdad. Les enseñamos, les dijimos la verdad. Esto es lo que Cristo puede hacer por ti. Y luego, últimamente, ellos tienen la responsabilidad de rechazarlo o aceptarlo. ¿Y qué es lo que dice aquí, lo que le dijo Jesús a Pablo? Se vengan de las tinieblas a la luz. Amados, nosotros tenemos gente que nos rodea en nuestras vidas y no queremos decirlo, pero la verdad es esto, y la verdad duele, que están en las tinieblas. Vivimos con gente, tenemos gente en otros lugares en nuestras familias que están en tinieblas y nosotros, Dios nos escogió y no estamos ahí por diokis, que Dios ya me escogió. Ese es el problema que tenían los judíos. Los judíos pensaban porque habían sido escogidos por Dios que no tenían que hacer nada, que nomás tenían que hacer las obras de la ley, que tenían que hacer las ordenanzas, tenían que observar todos los sacrificios y eso era suficiente. Eso no es suficiente, no era suficiente para ellos. No es suficiente que Dios nos escoja nomás. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, la misma responsabilidad que Jesús o Dios le dio a Pablo. Y eso es que Dios o Cristo nos envíe esas personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
es nuestro deber como cristiano, nuestra responsabilidad. No nomás eso, y del poder, 18, de Satanás. Porque si no están en la familia de Dios, o si no vinieron a fe en Cristo, están en tinieblas y están bajo el poder de Satanás. Son palabras tremendas, feas y duelen, porque cada uno de nosotros tenemos familia y buenos amigos, amigas, que están en tinieblas, que están bajo el poder de Satanás. Y no lo queremos decir, no lo queremos pensar, pero eso es lo que están haciendo ellos. Están bajo, bueno, sí, son mis amigos. No estamos diciendo que uno no puede ser amigo, porque Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Para que les abras los ojos. Hay que abrirle los ojos. Están ciegos, están en tinieblas, están en la oscuridad, están bajo el poder de Satanás. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Porque si no han recibido el perdón de Dios por los pecados, ¿qué es la herencia de aquí, de que Pablo habla? ¿Qué es esa herencia? Entre los santificados, dice aquí. ¿De qué herencia está hablando Pablo? ¿Qué es una herencia? La vida eterna. ¿La qué? Vida eterna. Vida eterna. Y eso lo recibimos como herencia cuando venimos a Cristo. Como Cristo es eterno, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:16? Por todos que han creído en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito, tendrán vida eterna. Esa herencia es vida eterna. Y si están afuera de esa herencia, no son parte. Por ejemplo, si yo tuviera $5 millones de dólares, si tuviera hijos, yo me moriría. Lo más probable que yo dejaría esa herencia a mis hijos o a mi esposa, ¿verdad? Esa herencia es la que tenemos cuando nosotros como cristianos morimos en esta vida, y la herencia que Dios nos da en la vida eterna después. Ese es el tesoro, ese es lo que Dios nos da como nuestra herencia. Pero si están afuera de la familia, no hay ninguna herencia, solo que la herencia de una eternidad con el diablo, una eternidad con Satanás en el lago del infierno. Hay que pensar de esto, porque muchas veces vivimos nuestras vidas son llenas de yugos, trabajando, pagando biles, comprando el mandado, tener fiestas. Pero durante todo este tiempo tenemos personas que amamos bastante como familia, que hay que decir, ¡basta! Había yo no sé cuál de los caracteres, era el Chespirito, que decía, ¡basta! 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 O decía, ¡ta, ta, ta! ¿Quién se acuerda? ¿Quién era el? Sí, que no sé si era ¿cómo era uno de los? ¿Don Ramón? Era Don Ramón, parece que se le pegaba su amigo y ya no aguantaba y decía, ¡ta, ta, ta! ¿Se acuerdan? ¿El Botijas? Sí, el Botijas. Sí. Hay que decir, basta, 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 ya es suficiente. Los que nos rodean, que amamos, que no están en la familia de Dios, que no tienen la herencia de la vida eterna, que van a ir al infierno con Satanás, con el diablo, por unos 5 años. No es como dice cierta religión aquí, si indulgencias, si pagas tanto dinero, ellos te pueden sacar del infierno. No, eso no es bíblico. Eternidad es eternidad. No hay indulgencias en ningún lugar en la Biblia. No puedes pagar aquí en la tierra para que te saquen del infierno un día. No es bíblico, no existe eso. Eternidad es una eternidad con el diablo, con Satanás, en el lago del fuego.
Vas a estar ahí con el diablo, separado de Dios. Ese es el sufrimiento más grande, que estás separado de Dios. Eso es lo más feo, estar separado de Dios. Y eso está bajo del poder de Satanás. Es feo decirlo, que estamos con el cuñado, estamos con el hermano, la hermana, no digo de la fe, el hermano en nuestra familia de sangre, nuestro sobrino, nuestra madre, nuestros padres. Es difícil pensar cuando estás hablando, mi abuelita no es cristiana, va a ir directo al infierno. Nunca pensamos así, pero eso es la verdad. Pablo tiene una oportunidad de librarse aquí, en defenderse. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando el evangelio a su propia gente, a su propia raza, porque los amaba. Él era de la misma sangre, del mismo pueblo. Nosotros tenemos nuestros pueblos. No nos podemos rendirnos. Oh, me da vergüenza. Sí, hay que encontrar las oportunidades. No es decir, cada vez que estén enfermos, estamos, ay, te voy a hablar de Cristo. Hay que buscar las oportunidades y discernir cuándo. Y cuando te dicen, oye, cuñado, me está sucediendo esto, tengo que ir al doctor y no sé si tengo algo en mi cuerpo que tengo miedo. ¿Sabes qué? Entonces, es una oportunidad. ¿Sabes qué? Yo también estaba en esa situación. Eso me pasó a mí, pero yo tuve una fe sabiendo que yo tengo una esperanza en Dios, que Él se llama Cristo. ¡Pum! Esa es la oportunidad. Hay bastantes oportunidades. Hay que discernir cuando se presenta para presentar el Evangelio. Versículo 19. Así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños, reyes, reinas, príncipes. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucediera, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¡Estás loco, Pablo! ¿Sabes por qué dijo eso el Festo? Porque sabiendo que esta era la oportunidad para poder Pablo librarse, él pensaba que iba a dar un testimonio o testificar de lo que ciertas verdades, que él no hizo nada, que por qué están cancelados, que ellos están mintiendo, por qué estoy aquí, no merezco estar aquí, no es justo. Él no hizo nada de eso. Y Festo está mirando, y en vez de decir todo eso, él presentó el evangelio de Jesucristo. Y por eso Agripa dice, estás loco, Pablo, él gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanta atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Entonces él le está diciendo a Festo, al rey, yo sé que tú ya sabes todo esto, porque nada de esto sucedió en la oscuridad. Yo sé que tú sabes, tú tienes conocimiento de Jesús, del camino, del cristianismo. Yo sé, porque nada de esto ocurrió en la oscuridad, en un rincón. Y luego 27, aquí donde Pablo le pregunta, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí.
un poco más y me convences a serme cristiano. ¿Por qué no se convirtió? Le dijo a Agripa, ¿por qué no se convirtió? Aquí estaba bien cerca Agripa convertirse cristiano. Pero dijo, Pablo, ya mero, me convertí a un cristiano, ya mero. No, uno no sabe por qué no se convirtió, pero él lo dijo claramente que no se convirtió. ¿Por qué sería? Acuérdense, ¿de quién él está rodeado el rey Agripa? En la corte ahí, en el palacio ahí. Está rodeado del rey, el gobernador, príncipes, gobernantes, otros, gente con influencia que tiene dinero. Él sabía que si él le decía que él creía en los profetas, que ahora tenía una responsabilidad de decir que Jesús era verdadero. Pero también a lo mejor también quizás sería que no quería convertirse porque estaba mirando a un hombre enfrente de él que era cristiano y pensó, a lo mejor me va a pasar lo mismo. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey, dijo, basta el rey. Ya no quiso, porque ¿sabe qué? Se sentía así, ahora se está poniendo, le está dando calor, porque ahora está haciendo, está sintiendo la culpa de entendiendo lo que está diciendo Pablo. Entonces él ya no quiere escuchar más, porque él está llegando al corazón y no quiere él cambiar su vida. Entonces se levantó el rey y también el gobernador, Berenice. Acuérdense quién era Berenice. Berenice era una judía, era su esposa. Y estaba viviendo una vida en pecado con uno de estos gobernadores. Y los que estaban sentados con ellos, al retirarse, decían entre sí, este hombre no ha hecho nada más que merezca la muerte ni la cárcel. Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Entonces, si Pablo no hubiera apelado al César, lo hubieran dejado ir libre. Pero como ya había apelado al emperador, al rey de Roma, ellos tenían como oficiales un derecho, estaban obligados de terminar esa obligación con él y enviarlo hasta Italia. Pero eso era lo que él quería, ¿no? Sí, porque él quería ir a Roma, pero cuando dijo eso, no sabía que iba a ir en cadenas. Regresando al 17, a los últimos 17. Te envío a estos. Dios nos envía, nos saca de los perdidos, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Porque ahorita muchos de los que están rodeados alrededor de nuestras vidas no tienen fe en Jesucristo. Tienen fe en sus propias cosas, fe en sus trabajos, fe en hacer obras por otra fe, otra iglesia. No estoy diciendo que deben venir aquí. Hay miles y miles y miles y miles de iglesias cristianas que tienen el mismo conocimiento de la verdad. Lo que estoy diciendo de la fe, tienen una fe equivocada. Están poniendo su fe en obras, están poniendo su fe en indulgencias, están poniendo su fe en un sistema que no sirve, que está quebrantado, en un sistema donde escuchan a un hombre parado todos los domingos y nunca abren la Biblia. Y como dice Pablo, están en tinieblas. Y Dios dijo, te voy a enviar para que tú se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás y que vengan a Dios, a fin por la fe en mí. ¿Quién es mí? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo.
Hay muchos que creen en Dios. Hay muchos que saben que existe un Dios, pero no tienen fe en Jesucristo. No se han arrepentido y puesto su fe en Jesucristo para vida eterna, para esa herencia que tenemos en el reino que viene después, para recibir el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Amados, amadas, Dios te sacó a ti y a mí de los perdidos para que atraigamos a los perdidos, para que Él nos use. No es el único propósito del cristiano, la cristiana, de los santos. Ese es uno de los deberes más importantes como cristiano. No nos sacó Cristo del infierno para ponernos en un rincón. Ok, sigue tu vida, no hagas ningún cambio, no tienes que hacer nada porque yo ya te saqué. No, ven para acá porque te voy a usar para que atraigas a tu gente, ya sea a tu familia, a tus amigos, a los vecinos, a la gente que conozcas en tus trabajos. No estamos de aquí diokis. Y si estamos viviendo nuestras vidas como si no hay ningún propósito para nosotros como cristianos, hay que preguntarnos si somos cristianos verdaderamente. Porque ese es uno de los propósitos que hemos mirado aquí, que Dios eligió a Pablo, eligió a Esteban, eligió a Juan el Bautista. En el estudio de Santiago, los miércoles de la noche, hemos hablado, en el principio del libro de Santiago, hablamos de la dispersa a los cristianos. ¿Y cómo pasó esa dispersa a los cristianos? ¿Se acuerdan cuando ejecutaron a Esteban a los pies de Saulo? De ese momento comenzó una persecución tan fea que los cristianos se fueron, ¡pum!, se dispersaron a todos lados del mundo. ¿Y qué es lo que hicieron esos cristianos cuando se fueron a diferentes rincones? De aquí se dispersaron. ¿Se quedaron callados? No. Ellos hablaron y testificaron de la promesa y de la esperanza que ellos tenían. De hecho, por ejemplo, cuando Pablo escribió la carta de los romanos, él no había conocido a ninguna persona en Italia o en Roma. Pero él les escribió a la iglesia en Roma. Entonces, ¿cómo se convirtió una iglesia en Roma? Hasta acá, cuando el cristianismo comenzó aquí. Cuando se dispersaron después, cristianos se fueron a todos lugares. Boom, 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 boom. Ahí comenzaron a hablar de Jesucristo. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación. No es que tenemos que salir a los rincones de la calle y gritar con nuestras bocas y estar con una Biblia abierta. Comenzamos con nuestras familias. Tenemos a gente que van a ir al infierno, que están bajo el poder de Satanás, que están ciegos. Comenzamos con ellos. Tenemos una responsabilidad porque hemos sido rescatados de los perdidos. Dios nos sacó para traer a los perdidos a Dios. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Vamos llegando a la conclusión de este libro, a la conclusión de la vida de Pablo. Pero aún en sus últimos momentos, en sus últimos años de vida, Pablo tenía una obsesión de llevar el evangelio, la esperanza que él tenía a la gente perdida, a su gente, a su raza, a su familia. Que nosotros tengamos esa misma obsesión. Padre, te pedimos que esa sea nuestra obsesión, nuestra vida. Una de las obsesiones, atraer a la gente perdida, especialmente en nuestras familias, al arrepentimiento y al conocimiento
de Cristo en fe. En nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Están despedidos.